Lo que parecía que iba a ser un día normal en los Estados Unidos se terminó convirtiendo en una gran tragedia. El 11 de septiembre del 2001 vivirá en la memoria de todos los americanos e incluso prácticamente en todo el mundo como uno de los peores ataques que ha sufrido la nación. Radio Buenos Aires se suma a la conmemoración de un hecho trágico que cambió la historia del mundo. En estos momentos se están cumpliendo 22 años del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, del 11 de septiembre de 2001. Para repasar los sentidos hechos, haremos una cronología minuto a minuto de lo sucedido en esa fatídica mañana. ...7:59... El vuelo 11 de American Airlines despega desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston rumbo a Los Ángeles con la capacidad máxima de tripulación, es decir, el piloto y copiloto más 9 aeromozos. Entre los 81 pasajeros viajan 5 atacantes, uno de los cuales es el líder táctico de los atentados, el egipcio Mohamed Atta. 8:14. En otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines despega también rumbo a Los Ángeles, con 9 tripulantes y 56 pasajeros. 5 de ellos son secuestradores. Al mismo tiempo, en el vuelo AA-11, los secuestradores consiguen entrar en la cabina de vuelo y tomar el control del primer avión. 8:20. Es el turno del vuelo 77 de American Airlines, que despega del Aeropuerto Internacional de Washington, en Washington, D.C., con 6 tripulantes y 58 pasajeros, incluyendo a 5 atacantes. El destino también es Los Ángeles. 8:42. El vuelo 93 de United Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, rumbo a San Francisco. Debe salir a las 8 a.m., pero se retrasa. El vuelo parte con 7 miembros de la tripulación y 37 pasajeros, entre los cuales hay 4 secuestradores, no 5 como en los otros 3 aviones. 8:44. A media hora de haber sido secuestrado, el vuelo 11 de American Airlines atraviesa el cielo despejado de Nueva York. Los controladores aéreos creen que el vuelo se dirige al Aeropuerto Internacional John Kennedy y están pidiendo al resto de los pilotos que se muevan del camino. 8:46. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center, uno de los rascacielos de 110 pisos que llevan 3 décadas protagonizando el paisaje neoyorquino. El desconcierto es absoluto. 8:56. A 10 minutos del choque, en los pisos más altos de la Torre Norte quedan pocos lugares donde refugiarse del calor, el fuego y el humo, y las primeras personas empiezan a caer desde más de 300 metros de altura, o a saltar. La tragedia adquiere una nueva dimensión de horror. 9:03. El avión de United Airlines 175 se estrella contra la torre sur del World Trade Center, atravesando desde el piso 77 al 85. Han pasado tan solo 17 minutos desde el primer impacto en la Torre Norte. A diferencia de lo que sucedió con el primer avión, el United Airlines 175 se inclina antes del choque, dejando intactas partes enteras del edificio en los propios pisos donde impactó. 9:28. La toma de la cabina del United Airlines 93 empieza 46 minutos después del despegue y no a la media hora como en los otros 3 aviones. Esta demora, más los 42 minutos de retraso de salida, serán decisivos para el desenlace del vuelo. 9:37. El American Airlines 77 choca contra la pared oeste del Pentágono, generando una bola de fuego que se eleva 60 metros por encima del techo. Las 64 personas que van a bordo del avión mueren, así como también 125 que se encuentran en la sede del Departamento de Defensa.
Otro centenar queda gravemente herida. 9:58. La Torre Sur colapsa sobre sí misma en apenas 11 segundos. El derrumbe mata a todos aquellos en el edificio y a otros que están en la calle y en el Hotel Marriott, ubicado dentro del complejo World Trade Center. 10:03. Hace 6 minutos que los pasajeros del United Airlines 93 intentan entrar en la cabina de vuelo para arrebatar el control a los secuestradores. El avión se estrella en un campo de Shanksville, Pensilvania. Nadie sobrevive. 10:08. Ya han pasado 102 minutos desde el impacto del AA-11 en la Torre Norte, el golpe con el que todo empezó. Aunque resiste casi el doble de tiempo que su gemela, el destino es igual. En cuestión de 9 segundos, el edificio colapsa sobre sí mismo. Y este 11 de septiembre se cumplen 22 años de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, uno de los hechos terroristas más dolorosos de la historia. Para eso estamos en comunicación con la doctora Alejandra Schiappa, que estaba trabajando en un laboratorio en Nueva York cuando los dos aviones impactaron en las Torres Gemelas y le pidió permiso a su jefe y se alistó como voluntaria en la Cruz Roja. Alejandra, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Martín Paldrock y vamos a recordar tu matrícula, 102.105. Bueno, vos has estudiado en la Universidad de La Plata, has hecho distintas investigaciones sobre el Alzheimer, pero nosotros queremos saber cómo se vivió ese momento cuando pediste permiso a tu jefe y fuiste a colaborar en el desastre de las Torres Gemelas en Nueva York. Hola Martín, bueno, te agradezco tu llamado. Bueno, te puedo contar sobre ese día. Siempre digo, ¿no? Un día como cualquier otro que cambió la historia del mundo y también cambió mi propia historia para marcarla de diferentes maneras y me ha llevado también en estos 20 años a un aprendizaje increíble y me siento privilegiada por haber podido estar así y poder ayudar, ¿no? Uh-huh. Te cuento que en ese momento yo estudiaba un postdoctorado en Columbia de genética de Alzheimer y sí, efectivamente cuando vi todo lo que sucedía y me llamó mi mamá al laboratorio y cuando ella me llama y está hablando conmigo me dice que no había Torres Gemelas en Nueva York y eso me causó simplemente primero era no poder creerlo, que eso estaba sucediendo, así que crucé del laboratorio a un lugar cercano donde se veía por televisión y vi la caída de las torres y ahí sentí que tenía que postularme de voluntaria para ir a ayudar, que iban a necesitar médicos y para mí no hubo otra opción. Uh-huh. En realidad no sabía qué es lo que iba a hacer ni cómo lo iba a hacer, pero como sentí ese llamado, ¿no? Esa determinación de ir. Y fui al American Red Cross y me mandaron a la madrugada del 12 directamente a lo que era el Ground Zero. Así que luego estuve 3 días de rescatista exactamente en el punto que ven de donde cayeron las torres y donde uno pasaba una calle y la ciudad de Nueva York era un horror. Era algo totalmente desconocido para mí. Muchas de las imágenes las vieron en la televisión, todo destruido, el humo, los bomberos, los policías, miles de voluntarios que tratando de ser útiles, buscando sobrevivientes, que en ese momento era lo más preciado, encontrar un sobreviviente. Lamentablemente ese momento que llegué estuve 3 días, yo estuve hasta el viernes cuando fue Bush, uh-huh. Ahí al área, sí. No salió un sobreviviente, pero bueno, tuvimos que hacer diferentes tareas que se iban como presentando y nos íbamos organizando ahí
casi en el momento, ¿no? Porque hacíamos mucha labor con los ojos, con traumatismos, con las dificultades respiratorias que había, y yo después estuve en con una parte psicológica, porque muchos de los rescatistas sacaban o movían escombros y la verdad que nadie estaba preparado para ver lo que veía. Claro. Entonces muchos eran crisis, ¿no? Como un estrés postraumático. Era traumático en el momento, ¿no? Así que bueno, medianamente decidíamos quiénes seguían trabajando y quiénes los sacaban del área, ¿viste? Cero. Claro. Entonces eso fue el primer día. Después uno se va, es raro contarlo, ¿no? Porque uno se pone en un modo de adaptación y de adrenalina tal que tampoco ve el propio riesgo en el que uno se encuentra, ¿no? Porque mientras estábamos ahí, caían partes de edificios, explotaba alguna cosa, se prendía fuego algo más, era todo como muy inestable. Pero durante ya te digo, esos 3 días, una de las cosas que en un momento uno pasa por muchos estados de ánimo, ¿no? Desde llegar pensando que va, viste, como si fuera un dios a salvar todo, Sí. Después darse cuenta, yo siempre digo que hay como una aniquilación del ego en el cual uno se siente completamente inútil, Claro. por creer que lo que está haciendo es nada y que no es suficiente, nunca es suficiente. Y es un evento del cual se desprendieron muchos eventos, todos relacionados con las torres, que me hicieron postraumáticamente crecer, ¿sí? Y aprender. Alejandra, y me imagino sí. que vos hablaste de un estrés postraumático. ¿Hay imágenes que te han quedado en la retina que no pudiste olvidar? Mirá, el evento, sí, te quedan muchas cosas. Yo ya te digo, más que por supuesto en el principio sí, te diría en los primeros meses por ahí, uno tiene lo que se llama flashback, que son como, me acuerdo que algo muy marcado que sí me pasó, pero, o sea, no me quedaron secuelas a largo plazo, porque creo que pude revertir rápido el aprendizaje o lo doloroso, ¿no? El duelo. Sí, te digo 2 cosas puntuales. Una, me costaba creer que, igual porque tuve una intoxicación con monóxido posterior a eso, y bueno, como que vi mi propia muerte, ¿no? Fue un acúmulo de cosas. No podía proyectar a más de 1 año, ¿no? Me parecía que todo tenía que ser rápido, como que no iba a tener tiempo, ¿no? Cuando uno entiende que la vida es finita, que no es eterna, esa concientización del tiempo de vida al principio te limita un poco y después te hace valorar y vivir cada día de una manera mucho más intensa, ¿no? Por eso te hablo siempre de aprendizajes de una experiencia traumática. Y sí, por ejemplo, una de las cosas, 2 cosas me quedaron, que siempre era las vidas que no podíamos rescatar debajo de los escombros que sabíamos que estaban. Creo que eso fue lo peor de las torres, no solo lo que vi en el contexto, que de eso no tengo imágenes puntuales, digamos, sí tengo mucha imagen, pero no traumática puntual. Y sí hice una vez algo que aprendí que se llama flashback, que me pasó a los 2 días cuando salí, que yo jugaba softball en el Central Park, y la arena del piso es amarilla, ¿viste? Que es un polvo amarillo, y justo me puse las mismas zapatillas que había llevado a las Torres Gemelas, porque eran las que tenía, y cuando pisé eso y me vi las zapatillas que tenían polvo gris de las torres, se me puso gris todo el piso, fue increíble. Y no sé, algo se ve que se transformó en mí, porque les dije que me tiraron las pelotas, yo tenía que batear, y me tiraron pelotas y le pegaba, o sea, para mí le pegaba con toda la potencia, con una impotencia sería, y le pegué como a 3, 4 pelotas y bueno, nada, me caí, digamos, sentada ahí, me puse a llorar, y bueno, el grupo de amigos de softball, creo que nos abrazamos todos llorando porque teníamos amigos que habían perdido amigos, gente que conocía gente que se salvó, gente que había visto cosas
cuando cayeron las torres, o sea, estábamos todos muy conectados en Nueva York con la historia de las Torres Gemelas, porque todos teníamos como una historia que contar. Entonces la contención de la gente era muy interesante, te diría, en un New York que antes no te miraba, ¿no? Entonces empezamos a mirarnos y a contenernos y a entendernos. ¿Pudiste volver al lugar? Positivo. Sí, yo volví mucho a Nueva York. Primero pude volver, te digo, la primera vez que volví, recién primero tardé como 2 meses y me acuerdo que me puse los rollers y fui, porque no quería volver. Creo que fui en octubre por ahí, y no podía creer que había caminado todo eso, porque yo me volví caminando en un lugar y era como que nunca llegaba hasta mi casa, ¿viste? Y fui con los rollers y era lejísimo para mí. Y bueno, eso fue como un impacto, ¿viste? Estaba la búsqueda de las víctimas, todo, y estaba todo muy cerrado, o sea, llegabas hasta un lugar, pero bueno, me impactó de una manera que después ya no pude ir. Y la vez que fui al aniversario, que eso fue como la primera vez que te podría decir que conscientemente hice el duelo de 3.000 víctimas. Fue como el sepulcro de 3.000 personas en un lugar. Nos permitieron entrar rescatistas y familiares al grado cero, en lo que ya estaba hacía un año, iban limpiando. Tengo algunas fotos de eso y fue impresionante ver a todos los familiares, encontrarme con los familiares. Se hizo un círculo del honor, de flores y como es, y militares y policías y demás, y se empezó a nombrar las víctimas. Me acuerdo que había un violonchelo que sonaba y se decían los nombres de las víctimas, y en ese momento te juro que fue increíble, porque la energía que había en ese lugar era muy intensa, y se levantó como un viento, y en ese círculo que estaba formado se levantó como si fuera un torbellino de como un mini tornadito de ese polvo gris. Fue una tapa del New York Times, pero yo me quedé mirando eso y dije, es como si estuvieran vivas las almas de todas estas personas. Capaz que te parece muy o sea, raro esto que digo, pero en ese lugar la energía que había y el dolor, ¿no?, de tanta gente, que algunas tenían la certeza solamente que esa persona estaba en las torres, pero no tenían ni ADN ni nada más, claro, ¿no? Y algunos ni siquiera tenían ADN. Entonces fue muy intenso ese año, y fue la primera vez que hice el duelo. Pero fíjate, desde ahí se desprende, por eso te decía que mi historia tiene en estos 22 años 1000 historias más, y muchas de aprendizaje y de valores humanos, y de estar comprometida con la vida, ¿no? Y en ese momento, en ese día, que fue al año, en el 2002, yo vi que la gente hacía montículos y ponía fotos y prendía una vela de su ser querido. Entonces agarré unas piedras, y pensando que había familias argentinas que quizá algún día las querrían, y yo no tenía ni idea de nada, si iban a Nueva York, viste, nada, pero tuve como esa necesidad de rezar por ellos y juntar esas piedras. Y bueno, siempre quise ver a los familiares, pero durante mucho tiempo, siempre por respeto, como no se dio. Claro. Y mirá qué increíble, yo viajé muchas veces a Nueva York, así que vi todo el proceso de limpieza y de sueño de ¿cómo es? De la Torre Freedom. Sí, vi el proyecto cuando lo hicieron en 2007. Y hoy en día el memorial también, ¿no? Que se puede. ¿Cómo? Hoy en día el memorial, donde bueno, uno se puede el memorial, asomar. Mira, permíteme que te cuento estas dos cosas, o 3 o 4, pero te hago estas rápidas. De esas piedras yo quería dárselas a los familiares, ¿no? Sí. En el 2020, a través de una nota que me hacen en el diario La Nación, la periodista, también en el 2021, perdón, cuando fueron los 20 años, también le habían hecho a los familiares, y yo digo, ¿sabes qué? Yo quisiera conectarlos, cuento la historia de las piedras, porque siempre quise dar, bueno, ella nos junta. Y vos podés creer que yo siempre soñaba con que un aniversario iba a estar en Nueva York. Y ahora te cuento estas dos cosas. Y ese quería ir, pero bueno, por el COVID, por todo, no se pudo. Y vos podés creer que nos juntamos acá en Argentina el sábado a las 11 de la mañana en San Isidro. Sí. Y conocí a los familiares, a Grisham, de Pedro Grisham, a Mariana Chelkov,
y nos juntamos a charlar y bueno, y compartir nuestras experiencias, sus historias, así que, y bueno, y yo ofrecí las piedras y cada uno tomó sus piedras, fue muy conmovedor, te digo sinceramente, hay cosas que una historia trae que te lleva a otras experiencias humanas súper conmovedoras, claro, y que para mí fue muy sanador vivirlas, y también para los familiares, porque Mariana, por ejemplo, me dice que ella no tenía nada de su hermano, y que tener eso era como un lugar donde, ¿no?, hacer su culto, su charla, lo que como uno tiene, ¿no?, un lugar en un cementerio, claro, o en un jardín de paz o lo que sea. Sí, así que fueron cosas muy intensas, desde ahí creamos un vínculo. De hecho, mañana tenemos que ir a una conmemoración que es en la AMIA de la embajada, que nos invitaron, es muy privado, y o sea, por eso te digo que todos los años se genera algo nuevo. Claro. Y el año pasado, con esto que decís del museo, en el 2022, a mí me invitaron del museo de 9/11 de Nueva York, para que estuviera el día anterior, o sea, el 10, cerraban todo el museo para que pudieran entrar los rescatistas de la primera línea y demás y estar ahí. Y el segundo día era con las víctimas, que también me junté con John Grisham y con las hijas de Pedro, y que ellos fueron también, y medio que nos avisamos que estábamos yendo. Entonces le digo, mirá, estoy yendo mañana para Nueva York porque fue todo muy rápido, y bueno, yo también, así que nos juntamos con ellos allá, debajo de un árbol que se llama el Survival Tree, que es el único árbol que había sobrevivido. Es como que todo es muy simbólico, ¿sí? Y todo tiene mucha energía. Y bueno, yo pude entrar también al museo y estar con muchos de los rescatistas. Imagínate 20 años más tarde, ¿no? Claro. Estamos todos más crecidos, como digo yo. Una emoción especial. Y fue una emoción increíble, ¿viste? Porque era mirarnos y decir dónde estuviste o qué hiciste, con esos bomberos que quizá sin nombres, ¿no? Yo siempre digo policías sin nombre, bomberos sin nombre, que nos abrazamos a llorar. Yo me acuerdo ponerle una de las imágenes, como vos esto me preguntabas, de las Torres Gemelas, que siempre me quedó, ¿sí? No como traumático, pero sí como impactante, eran los bomberos agarrándose la cabeza y llorando. Y yo mirarlos o mirarnos y abrazarnos, ¿entendés? Con gente desconocida. Sí, lo que pasa es que yo creo que no cabe en la cabeza humana un hecho de tanta violencia, de tanta destrucción. O sea, uno se ve superado por una situación de esta. La magnitud es inmensa, y cuando fue la pandemia y yo vi con COVID en New York que un día había 3.000 muertos, me acuerdo que me puse a llorar acá en casa porque dije, yo creí que nunca más iba a haber una tragedia de esa magnitud, ¿sí? La diferencia es que en New York fue en 1 hora y media, murieron 3.000 personas civiles por un acto terrorista, ¿no? Lo otro fue por un virus y bueno, una pandemia, pero digamos cuando entendés la magnitud de lo inmenso que era eso, pero porque la magnitud es increíble, no solo de lo que ves, sino de lo que deja, de las secuelas, y ya te digo, a veces de reconocimientos, de historias que se van creando a través de los años y que es parte de tu vida, es una marca, en mí es una marca y que me definió hacer un montón de cosas. Yo doy conferencias de liderazgo y creo que creo en crear líderes que sean resilientes, creativos y generosos, como base para, no sé, crear un mundo mejor, o por lo menos una sociedad un poco más compasiva, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Bueno, Alejandra, y bueno, entonces muchas veces te formas así. Nosotros te queremos agradecer en nombre de Radio Buenos Aires por tu generosidad, por tu reseña y bueno, y por tu valentía también al momento de arremangarte y colaborar con esta tragedia tremenda que vivió todo el mundo y que fue una bisagra sin dudas, fue un antes y un después en muchas materias. Así que te agradecemos mucho, Alejandra, por esta comunicación.
Gracias a vos, Martín, por el llamado. Te agradezco a vos también. Muchas Por favor, gracias. un beso grande. La doctora Hasta Alejandra luego. Schiappa, matrícula nacional 102.105, pasaba por Radio Buenos Aires. Argentina, que también fue víctima de hechos de terrorismo, como la Embajada de Israel y la AMIA, se suma al repudio de estos violentos episodios.